Estás mirando el cielo nocturno. Las estrellas brillan sobre ti. Miles de ellas, millones. Todas pertenecen a nuestra galaxia, a la Vía Láctea, nuestro hogar cósmico. Una isla de estrellas flotando en el vacío. Y hay algo que debes saber, algo que cambia todo. Nunca podremos escapar de ella. Nunca saldremos de la Vía Láctea. No importa cuánto tiempo pase, no importa qué tecnología desarrollemos, estamos atrapados aquí, para siempre. No es una prisión con muros, no hay barrotes, no hay guardias. Pero las leyes de la física son más efectivas que cualquier cerradura. Son absolutas, inquebrantables, y nos mantienen aquí, en este rincón del universo, incapaces de alcanzar las otras galaxias que vemos brillar en la distancia. Esta es la historia de nuestra prisión galáctica, de por qué estamos confinados a la Vía Láctea, de los límites físicos que nos rodean, y de lo que significa para el futuro de la humanidad. La Vía Láctea es inmensa, difícil de comprender. Tiene un diámetro de 100.000 a 200.000 años luz. Eso significa que la luz, viajando a 300.000 kilómetros por segundo, tarda 100.000 años en cruzarla de un lado a otro. Un segundo. La luz recorre 300.000 kilómetros. En ese tiempo, podrías dar la vuelta a la Tierra 7 veces y media. En un año, la luz recorre casi 10 billones de kilómetros y necesita 100.000 años para cruzar nuestra galaxia. Dentro de ese espacio vasto hay entre 100.000 millones y 400.000 millones de estrellas. Cada una es un sol. Muchas tienen planetas. Algunos de esos planetas podrían albergar vida, vida que nunca conoceremos, mundos que nunca visitaremos, porque están demasiado lejos. Nuestro Sol está en el brazo de Orión, un brazo espiral de la galaxia. Estamos a 27.000 años luz del centro galáctico, no en el borde, no en el centro, en una posición intermedia. Orbitamos el centro de la galaxia a 220 kilómetros por segundo. A esa velocidad, completamos una órbita en 225 millones de años. Un año galáctico. El Sol ha dado apenas 20 vueltas desde que nació hace 4.600 millones de años. Esta es nuestra posición en la galaxia. Este es nuestro barrio cósmico. Y nunca lo abandonaremos. ¿Por qué? ¿Qué nos lo impide? La respuesta está en las distancias, en las velocidades, en la energía que se necesita. Pero primero entendamos realmente qué significa una distancia cósmica, qué significa un año luz. Es una medida tan grande que nuestras mentes no pueden comprenderla intuitivamente. Un año luz es la distancia que la luz recorre en un año. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. En un segundo, podría dar la vuelta a la Tierra 7 veces y media. En un minuto, recorre 18 millones de kilómetros, suficiente para ir de la Tierra al Sol y volver 6 veces. En una hora, 108 millones de kilómetros. En un día, 2 millones de kilómetros. Y en un año, casi 10 billones de kilómetros. 9.46 billones para ser exactos. Esa es la distancia que llamamos un año luz. Y Andrómeda, la galaxia más cercana a la nuestra, está a 2 millones y medio de esos años luz. Multiplica 9.46 billones por 2 millones y medio. El número que obtienes es tan grande que ya no tiene significado. 23 quintillones de kilómetros. Un 2 seguido de 24 ceros. Es una distancia que no podemos visualizar, que no podemos comprender, que excede completamente nuestra experiencia humana. Para hacerlo más tangible, hagamos un experimento mental. Imagina que pudieras caminar hasta Andrómeda, a pie, un paso a la vez. Caminas a una velocidad normal, 5 kilómetros por hora, 8 horas al día. Descansas, duermes, comes
y caminas de nuevo. Día tras día, año tras año. ¿Cuánto tardarías? 65 cuatrillones de años. Eso es 65 seguido de 15 ceros. Años. El universo tiene solo 13.800 millones de años. Necesitarías que el universo existiera casi 5.000 millones de veces más para completar esa caminata. Es absurdo, ridículo, pero ilustra el punto. Las distancias cósmicas están en una escala completamente diferente a cualquier cosa en nuestra experiencia. La galaxia más cercana a la Vía Láctea es Andrómeda. Puedes verla a simple vista en una noche oscura. Parece una mancha difusa, un punto débil de luz, pero es una galaxia completa, similar a la nuestra, con billones de estrellas, con planetas, con mundos inexplorados. Andrómeda está a 2,5 millones de años luz. La luz de sus estrellas tarda 2,5 millones de años en llegar a nosotros. Cuando miras Andrómeda, ves el pasado. La luz que llega hoy salió de allí hace 2,5 millones de años, antes de que los humanos existieran, antes de que los primeros homínidos caminaran erguidos. Los Australopithecus, nuestros antepasados distantes, aún no habían aparecido cuando esa luz comenzó su viaje. 2,5 millones de años luz es una distancia que desafía la comprensión. Para ponerla en perspectiva, hablemos de las naves espaciales que hemos construido. La Voyager 1 es el objeto hecho por humanos que viaja más rápido. Se lanzó en 1977. Ha estado viajando durante casi 50 años. Se mueve a 61,000 kilómetros por hora. Parece rápido, pero en términos cósmicos es lento, extraordinariamente lento. Voyager 1 dejó la Tierra hace casi medio siglo. Ha pasado por Júpiter, por Saturno, ha salido del sistema solar, está en el espacio interestelar, la región entre las estrellas, pero apenas ha recorrido distancia alguna en términos galácticos. Está a solo 23,000 millones de kilómetros del Sol. Suena lejos, pero es apenas 0,0004 años luz. Ni siquiera ha llegado a la nube de Oort, la región de Minot-Tentot, cometas que rodea el sistema solar, que se extiende hasta 2 años luz. A la velocidad de Voyager 1, llegar a Andrómeda tomaría 45,000 millones de años. Eso es más de 3 veces la edad actual del universo. 3 veces. El universo entero no ha existido el tiempo suficiente para que una nave como Voyager llegue a Andrómeda. Y eso suponiendo que la nave funcione perfectamente todo ese tiempo, que no se rompa, que no se quede sin energía, que no choque con nada en el camino. Voyager 1 lleva una fuente de energía nuclear, un generador termoeléctrico de radioisótopos. Usa plutonio 238. La desintegración radiactiva genera calor. El calor se convierte en electricidad, pero el plutonio se agota. La energía disminuye. Ya hoy, casi 50 años después del lanzamiento, Voyager tiene menos potencia. Los ingenieros han tenido que apagar instrumentos para conservar energía. En unos años más, todo se apagará. La nave seguirá viajando, pero estará muerta, silenciosa. Un objeto inerte flotando en el vacío. Es imposible, completamente imposible con nuestra tecnología actual. Entonces pensemos en tecnología futura, tecnología que aún no tenemos pero que podríamos desarrollar. ¿Qué tal si pudiéramos viajar al 10% de la velocidad de la luz? Eso sería 30,000 kilómetros por segundo, casi 500 veces más rápido que Voyager. Sería un logro tecnológico asombroso. Requeriría avances que hoy parecen imposibles. Para alcanzar el 10% de la velocidad de la luz, necesitarías energías enormes. La energía cinética de un objeto aumenta con el cuadrado de su velocidad. Si duplicas la velocidad, cuadruplicas la energía necesaria.
Si aumentas la velocidad 10 veces, necesitas 100 veces más energía. Y para llegar al 10% de la velocidad de la luz, necesitas aún más, cantidades astronómicas de energía. Supongamos que queremos enviar una nave de 1000 kilogramos, una masa pequeña, apenas 1 tonelada. Para acelerar esa nave al 10% de la velocidad de la luz, necesitas aproximadamente 4.5 por 10 a la 18 julios de energía. Eso es 4.5 trillones de megajulios. Para comparar, toda la energía que la humanidad usa en un año es aproximadamente 6 por 10 a la 20 julios. Entonces, solo para acelerar una pequeña nave al 10% de la velocidad de la luz, necesitas casi el 1% de todo el consumo energético humano anual. Y eso es solo para acelerar. También necesitas desacelerar al llegar. Eso requiere la misma cantidad de energía. Entonces duplica la cifra. Casi 2% del consumo energético humano anual. Para una nave de 1 tonelada. Una nave tripulada sería mucho más masiva. Necesitarías espacio para la tripulación, sistemas de soporte vital, comida, agua, escudos contra la radiación, combustible para maniobras, tal vez varios cientos de toneladas, tal vez miles. La energía requerida se vuelve ridícula. Y luego está el problema de cómo generas esa energía. ¿Qué tipo de motor podrías usar? Los cohetes químicos son ineficientes. La velocidad máxima que pueden alcanzar está limitada por la velocidad de escape de sus gases de escape. Para combustibles químicos, eso es unos pocos kilómetros por segundo, muy lejos del 10% de la velocidad de la luz. Los motores de iones son mejores. Usan electricidad para acelerar iones a velocidades muy altas. Pueden alcanzar velocidades de escape de decenas de kilómetros por segundo, pero aún es insuficiente, y son muy poco potentes. Generan muy poco empuje. Tardarían años en acelerar una nave a velocidades significativas. La propulsión nuclear es prometedora. Los cohetes de fisión o fusión podrían tener velocidades de escape mucho más altas. La fusión nuclear convierte masa en energía con mucha más eficiencia que la combustión química. Si pudieras construir un motor de fusión que funcione, podrías alcanzar tal vez el 3 o 4% de la velocidad de la luz. Mejor, pero todavía lejos del 10%. Y todavía enfrentas el problema de que llevar suficiente combustible hace la nave demasiado pesada. Hay una ecuación llamada la ecuación del cohete de Tsiolkovsky. Describe cómo la velocidad final de un cohete depende de su velocidad de escape y de la relación entre su masa inicial y su masa final. Para alcanzar velocidades altas necesitas o una velocidad de escape muy alta o una relación de masa muy alta, o ambas. Una relación de masa alta significa que la mayoría de la masa de tu nave es combustible, lo cual significa menos espacio para carga, menos espacio para tripulación, menos espacio para instrumentos. Y cuanto más combustible llevas, más combustible necesitas para acelerar todo ese combustible. Es un problema de rendimientos decrecientes. Entonces, ¿cómo alcanzas el 10% de la velocidad de la luz? Una posibilidad son las velas láser. En lugar de llevar combustible, usas una vela delgada, como una vela solar pero optimizada para luz láser. Construyes un láser gigante en órbita alrededor del Sol, o en la Luna, o flotando en el espacio, y apuntas ese láser a la vela. La presión de radiación de la luz empuja la vela, acelera la nave. La ventaja es que no llevas combustible. El láser está en casa. Puede ser tan grande como necesites, puede generar tanta potencia como puedas construir. La desventaja es que solo puedes usarlo para acelerar, no para desacelerar.
Una vez que te alejas demasiado, el láser es demasiado débil. No puede empujarte más. Entonces llegas a tu destino a toda velocidad y no puedes parar, a menos que construyas otro láser en el destino, que comience a empujarte en la dirección opuesta para frenarte. Pero eso requiere que alguien ya esté allí, que ya haya construido la infraestructura, lo cual derrota el propósito de la misión. O podrías usar la estrella de destino. Si tiene un viento solar fuerte, si puedes desplegar una vela magnética, usar el campo magnético de la nave para interactuar con el plasma del viento estelar, crear resistencia, desacelerar gradualmente. Es posible en teoría, pero extremadamente complicado en práctica. Pero incluso a esa velocidad, el viaje a Andrómeda tomaría 25 millones de años. 25 millones. Es un tiempo geológico. Especies enteras evolucionan y se extinguen en menos tiempo. Los dinosaurios dominaron la Tierra durante 165 millones de años, desde hace 230 millones de años hasta hace 66 millones de años. 25 millones de años es el tiempo desde que los primeros primates verdaderos aparecieron. Es anterior a los humanos, anterior a los simios, anterior a la mayoría de los mamíferos que conocemos. Ninguna civilización podría mantener una misión durante 25 millones de años. Ninguna nave podría durar tanto. Los materiales se degradan. La radiación cósmica daña las estructuras. Los impactos con polvo interestelar, aunque raros, eventualmente causarían daño. Los sistemas fallarían. Y ni siquiera hablemos de la tripulación. Ninguna tripulación podría sobrevivir 25 millones de años. Ni siquiera generaciones de tripulaciones. Hablarías de millones de generaciones. Una generación humana es aproximadamente 25 años. En 25 millones de años habría 1 millón de generaciones. Personas que nacen, viven y mueren en una nave, sin conocer nunca un planeta, sin ver nunca el cielo natural, sin respirar aire que no sea reciclado, sin ver nunca el destino. Solo saber que sus bisnietos de cientos de miles de generaciones en el futuro tal vez lo verán. ¿Cómo mantienes una cultura durante tanto tiempo? ¿Cómo preservas el conocimiento? ¿Cómo evitas que la misión se olvide? ¿Cómo evitas que las generaciones intermedias decidan dar la vuelta, o detenerse, o rendirse? Es un desafío psicológico y social imposible. Ninguna nave generacional podría funcionar durante tanto tiempo. Es ciencia ficción, pero de la peor clase. Porque incluso en ficción es difícil imaginar cómo podría funcionar. Los autores de ciencia ficción han intentado. Han creado escenarios de naves generacionales, pero siempre hay problemas, siempre hay fallas. Y eso es en viajes de décadas o siglos, no de millones de años. Entonces, subamos la velocidad. ¿Qué tal el 50% de la velocidad de la luz? 150.000 kilómetros por segundo. Ahora estamos hablando de velocidades extremas, velocidades relativistas, donde los efectos de la relatividad especial se vuelven importantes. El tiempo se dilata, las longitudes se contraen, la masa aumenta, velocidades que desafían todo lo que conocemos sobre propulsión. Para alcanzar el 50% de la velocidad de la luz, los requisitos energéticos son aún más extremos, no solo más altos linealmente, más altos exponencialmente. A medida que te acercas a la velocidad de la luz, cada incremento adicional de velocidad requiere más y más energía. La masa relativista aumenta. Se necesita más energía para acelerar más masa. Requeriría energías enormes, cantidades de energía que hoy no podemos ni imaginar cómo generar. Tendríamos que capturar la energía de estrellas enteras,
construir esferas de Dyson, megaestructuras que rodean el Sol, capturando cada fotón que emite, convirtiéndolo en energía utilizable. Es una idea del físico Freeman Dyson, propuesta en 1960. Es técnicamente posible. No viola ninguna ley de la física, pero la escala de construcción es inimaginable. Necesitarías desmantelar planetas enteros para obtener los materiales. Mercurio, Venus, Júpiter tal vez. Y décadas o siglos para construirlo. Y todo eso solo para generar suficiente energía para propulsar una nave al 50% de la velocidad de la luz. Una nave, un viaje. Y aún así, a esa velocidad, Andrómeda estaría a 5 millones de años. Mejor, pero todavía imposible. 5 millones de años es más tiempo del que los humanos modernos han existido. El Homo sapiens tiene solo 300.000 años. 5 millones de años atrás, nuestros ancestros apenas estaban separándose del linaje que llevaría a los chimpancés. Eran Ardipithecus, Sahelanthropus, apenas reconocibles como ancestros nuestros. Y luego está la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, el límite absoluto. Según la relatividad especial de Einstein, nada con masa puede alcanzar la velocidad de la luz. A medida que te acercas a ella, tu masa aumenta. Requieres cada vez más energía para seguir acelerando. Al acercarte a la velocidad de la luz, necesitarías energía infinita. Es imposible. Pero supongamos por un momento que encontramos una forma, que de alguna manera burlamos las leyes de la física y viajamos exactamente a la velocidad de la luz. El viaje a Andrómeda tomaría 2,5 millones de años. Y aquí hay algo interesante. Para los viajeros, debido a la dilatación del tiempo relativista, el viaje parecería más corto. Mucho más corto si viajan lo suficientemente cerca de la velocidad de la luz. Pero para todos en la Tierra, pasarían 2,5 millones de años. Cuando los viajeros regresaran, si es que regresaran, la Tierra sería irreconocible. La civilización humana habría cambiado completamente. O habría desaparecido. No es práctico, no es realista, es una fantasía. Pero hay más. Hay otra razón por la que nunca alcanzaremos otras galaxias. Una razón aún más fundamental. El universo se está expandiendo. Y no solo expandiendo, se está expandiendo cada vez más rápido. Esta es una de las revelaciones más importantes de la cosmología moderna. El descubrimiento de que la expansión del universo se está acelerando. En 1929, Edwin Hubble descubrió que las galaxias se alejan de nosotros. Cuanto más lejos están, más rápido se alejan. Esto se conoce como la ley de Hubble, y fue la primera evidencia de que el universo se está expandiendo, que el espacio mismo se está estirando. Las galaxias no se mueven a través del espacio, es el espacio entre ellas el que crece. Durante décadas, los astrónomos pensaron que esta expansión se estaba desacelerando, que la gravedad de toda la materia en el universo estaba frenando la expansión, que eventualmente quizás la expansión se detendría o incluso se revertiría, llevando a un Big Crunch, un colapso del universo de vuelta a un punto. Pero en 1998 todo cambió. 2 equipos de astrónomos estudiaron supernovas distantes, supernovas tipo 1A. Estas explosiones tienen un brillo conocido. Podemos usarlas como velas estándar para medir distancias cósmicas. Y lo que encontraron fue impactante. Las supernovas distantes estaban más lejos de lo esperado. Eso significaba que el universo se había expandido más de lo predicho. La expansión no se estaba desacelerando, se estaba acelerando. Fue un descubrimiento revolucionario. Mereció el Premio Nobel de Física en 2011 y cambió completamente nuestra comprensión del cosmos.
Para explicar esta aceleración, los científicos propusieron la existencia de energía oscura, una forma misteriosa de energía que impregna todo el espacio, que empuja al universo a expandirse cada vez más rápido. No sabemos qué es la energía oscura, no entendemos su naturaleza, pero sabemos que existe. Representa aproximadamente el 68% de toda la energía y materia en el universo. Es la componente dominante del cosmos y está separando las galaxias, alejándolas unas de otras, más y más rápido con el tiempo. ¿Qué significa esto para nuestro intento de alcanzar otras galaxias? Significa que están alejándose de nosotros. Andrómeda es una excepción. La Vía Láctea y Andrómeda son parte del mismo grupo local de galaxias. Están ligadas gravitacionalmente. De hecho, se están acercando. En unos 4.000 millones de años chocarán. Se fusionarán en una sola galaxia gigante. Los astrónomos ya le han puesto nombre: Milkdrómeda. Pero Andrómeda es la excepción. Todas las otras galaxias se alejan. Y cuanto más lejos están, más rápido se alejan. Hay galaxias tan distantes que se alejan de nosotros más rápido que la velocidad de la luz. ¿Cómo es posible si nada puede moverse más rápido que la luz? Porque no se están moviendo a través del espacio. Es el espacio mismo el que se expande. Y eso no tiene límite de velocidad. Existe algo llamado el horizonte de eventos cósmico. Es una distancia más allá de la cual ninguna señal, ni siquiera luz enviada hoy, podrá alcanzarnos nunca, debido a la expansión acelerada del espacio. Las galaxias más allá de ese horizonte se están alejando tan rápido que la luz que emiten nunca nos alcanzará. Están causalmente desconectadas de nosotros, para siempre. Este horizonte está a aproximadamente 16.000 millones de años luz. Cualquier galaxia más allá de esa distancia es inalcanzable. No solo difícil de alcanzar, imposible. Literalmente imposible según las leyes de la física tal como las entendemos. Y con el tiempo, este horizonte se encoge. Más y más galaxias cruzan ese límite. Desaparecen de nuestro alcance. Dentro de cientos de miles de millones de años, si la humanidad o sus descendientes aún existen, solo podrán ver las galaxias del grupo local. Todo lo demás habrá desaparecido más allá del horizonte. El universo observable se habrá encogido a solo un puñado de galaxias. Somos prisioneros no solo de la Vía Láctea, somos prisioneros del grupo local. Un grupo de aproximadamente 54 galaxias, ligadas gravitacionalmente, moviéndose juntas en el espacio, mientras todo lo demás se aleja, inalcanzable. Pero hablemos de tecnologías especulativas, de ideas que hoy son ciencia ficción, pero que, en teoría, no violan las leyes de la física. ¿Hay alguna forma de escapar? Motores de curvatura. ¿Has oído hablar de ellos en Star Trek? La idea es crear una burbuja de espacio-tiempo alrededor de una nave. El espacio frente a la nave se contrae, el espacio detrás se expande. La nave surfea esta ola de espacio-tiempo. Técnicamente, la nave no se mueve. Es el espacio el que se mueve, y el espacio puede moverse más rápido que la luz. En 1994, el físico Miguel Alcubierre publicó un artículo mostrando que esto es matemáticamente posible dentro de la relatividad general. Causó sensación. Finalmente teníamos una forma de viajar más rápido que la luz sin violar las leyes de Einstein, en teoría. Pero hay problemas, muchos problemas. Primero, requiere materia exótica. Materia con masa negativa, que tenga propiedades de antigravedad, y no sabemos si tal cosa existe, nunca la hemos detectado. Podría ser imposible. Segundo, requiere cantidades obscenas de energía.
Los cálculos originales de Alcubierre sugerían que se necesitaría la masa-energía de Júpiter, el planeta entero, convertido completamente en energía, solo para crear la burbuja de curvatura. Trabajos posteriores han reducido esos requisitos, pero aún estamos hablando de energías astronómicas, mucho más allá de cualquier cosa que podamos generar. Y luego están los problemas prácticos. ¿Cómo creas la burbuja? ¿Cómo la controlas? ¿Cómo la detienes? ¿Cómo evitas que la radiación acumulada frente a la nave la destruya cuando desaceleras? Son problemas técnicos enormes. Puede que no tengan solución. El motor de curvatura es teóricamente posible, pero prácticamente parece fuera de alcance, al menos con cualquier tecnología que podamos imaginar. ¿Qué hay de los agujeros de gusano? Túneles a través del espacio-tiempo, conectando dos puntos distantes. Podrías entrar por un lado y salir instantáneamente por el otro, saltándote todo el espacio intermedio. También son teóricamente posibles en relatividad general y también requieren materia exótica, masa negativa para mantener abierta la garganta del agujero de gusano. Sin ella, el túnel se cerraría inmediatamente. Y luego está el problema de crearlos. No sabemos si los agujeros de gusano ocurren naturalmente. Tal vez existieron en el universo primitivo, durante la inflación cósmica, pero si existieron, probablemente han desaparecido hace mucho tiempo. Para crear uno artificialmente, necesitarías manipular el espacio-tiempo a escalas cuánticas, con energías comparables a la energía de Planck. Eso es algo así como 10 elevado a 19.000 millones de grados. Temperaturas que solo existieron una fracción de segundo después del Big Bang. No tenemos ni idea de cómo generar tales condiciones. Y si pudiéramos, no estamos seguros de que sobreviviríamos al proceso. Los agujeros de gusano son fascinantes, pero como solución práctica al viaje intergaláctico, son incluso más especulativos que los motores de curvatura. Hay otras ideas. Velas solares impulsadas por láseres gigantes. La iniciativa Breakthrough Starshot está explorando esto. La idea es construir velas ultrafinas, gramos de material, y empujarlas con láseres terrestres de gigavatios, acelerarlas al 20% de la velocidad de la luz. Enviarlas a Alpha Centauri, nuestra estrella vecina más cercana, a 4 años luz de distancia. Es ambicioso, enormemente ambicioso, pero es tecnología basada en física conocida. No requiere materia exótica, no requiere energías imposibles, solo requiere ingeniería extremadamente avanzada. Si funciona, podríamos enviar sondas del tamaño de chips a Alpha Centauri en 20 años. Llegarían en 20 años más, enviarían datos de vuelta, que tomarían 4 años más en llegar. Es un proyecto de décadas, pero es factible. Sin embargo, esto solo funciona para estrellas cercanas. Para Andrómeda, incluso al 20% de la velocidad de la luz, el viaje tomaría 12 millones y medio de años. Y no estamos hablando de naves tripuladas, estamos hablando de sondas diminutas, chips con velas, sin capacidad de transmitir mucho, sin capacidad de regresar. Es un viaje de ida, para recopilar un poco de información y enviárnosla de vuelta. No es exploración, no es colonización, es apenas tocar el borde de otra galaxia, y solo si dedicamos recursos masivos durante millones de años, lo cual es poco probable. Entonces volvemos a la realidad. Estamos atrapados en la Vía Láctea, o más precisamente en el grupo local. Y eso tiene que ser suficiente, porque es todo lo que tenemos, es todo lo que tendremos. ¿Qué tan grande es nuestra prisión? El grupo local tiene un diámetro de aproximadamente 10 millones de años luz. Contiene 54 galaxias conocidas,
La mayoría son galaxias enanas, pequeñas, con 1900 apenas millones de estrellas. Las dos grandes son la Vía Láctea y Andrómeda. Hay una tercera galaxia notable, la galaxia del Triángulo, con 40.000 millones de estrellas, más pequeña que las otras dos, pero sustancial. Cuando la Vía Láctea y Andrómeda choquen en 4.000 millones de años, el grupo local cambiará. Las dos galaxias se fusionarán, sus estrellas se mezclarán. Algunas serán expulsadas, otras se acercarán. El Sol probablemente sobrevivirá, pero podría ser lanzado a una órbita diferente, más cerca del nuevo centro galáctico, o más lejos, o incluso expulsado completamente, convirtiéndose en una estrella intergaláctica, vagando sola en el espacio entre galaxias, pero seguiríamos en el grupo local, atrapados por la gravedad, incapaces de escapar. Este es nuestro dominio, nuestro reino, nuestro territorio cósmico, y debería ser suficiente, porque dentro del grupo local hay miles de millones de estrellas, billones de planetas. Algunos de esos planetas albergan vida. Casi con certeza, vida que podríamos encontrar algún día. Si logramos viajar entre estrellas, dentro de nuestra galaxia, ese es un desafío suficiente. Alpha Centauri, 4 años luz. Con tecnología actual tomaría 75.000 años llegar. Con tecnología avanzada, tal vez décadas. Incluso eso requiere avances enormes, propulsión por fusión, velas láser, tecnologías que apenas estamos comenzando a entender. Pero es factible. Dentro de la Vía Láctea, el viaje interestelar es difícil, extraordinariamente difícil, pero no imposible. Dado suficiente tiempo y recursos, podríamos hacerlo. Podríamos enviar naves a estrellas cercanas, podríamos colonizar planetas, podríamos expandirnos lentamente, estrella por estrella, sistema por sistema. En 1.000.000 de años, una civilización que se expande al 1% de la velocidad de la luz podría colonizar toda la galaxia. Es un cálculo de Enrico Fermi, el físico famoso por la paradoja que lleva su nombre, la paradoja de Fermi. Si la vida es común, si las civilizaciones son comunes, ¿por qué no hemos visto ninguna? ¿Por qué el universo parece tan silencioso? Hay muchas respuestas propuestas. Tal vez la vida es rara, tal vez las civilizaciones tecnológicas son raras, tal vez se autodestruyen antes de expandirse, tal vez están ahí pero no podemos detectarlas, tal vez no están interesadas en comunicarse, tal vez estamos solos, no lo sabemos, pero la pregunta es válida. Y una de las implicaciones es que colonizar una galaxia es posible en escalas de tiempo de millones de años, que no es mucho cosmológicamente. El universo tiene 13.800 millones de años. Nuestra galaxia tiene más de 13.000 millones. 1.000.000 de años es menos del 1% de la edad de la galaxia. Entonces, dentro de la Vía Láctea, tenemos un futuro. Tenemos posibilidades, podemos explorar, podemos expandirnos, podemos encontrar vida, podemos construir una civilización galáctica. Es un objetivo grandioso, suficiente para miles de generaciones, pero otras galaxias permanecen fuera de alcance. Puntos de luz en el cielo, hermosos, inspiradores, pero inalcanzables. Podemos estudiarlas con telescopios, podemos aprender sobre ellas, sobre su estructura, su composición, su historia, pero nunca las tocaremos. Y eso está bien, porque el universo nos ha dado suficiente, nos ha dado la Vía Láctea, nos ha dado el grupo local, nos ha dado miles de millones de estrellas, billones de planetas, espacio suficiente para explorar, misterios suficientes para resolver, aventuras suficientes para durar hasta el fin de los tiempos. Somos prisioneros. Sí, pero es una prisión vasta,
más grande de lo que podemos comprender, más grande de lo que jamás exploraremos completamente. Y eso es suficiente. Tiene que serlo. Porque las leyes de la física son claras, las distancias son demasiado grandes, las velocidades requeridas son demasiado altas, la expansión del universo es demasiado rápida. Estamos confinados, no por voluntad, no por elección, sino por la naturaleza misma de la realidad. Y tal vez eso es una bendición disfrazada. Tal vez nos obliga a apreciar lo que tenemos, a valorar nuestra galaxia, nuestra estrella, nuestro planeta, a cuidar de la Tierra, porque es única, especial, y es todo lo que tenemos garantizado. El futuro de la humanidad está aquí, en el sistema solar, en la Vía Láctea, en el grupo local, no en galaxias distantes, no en cúmulos lejanos, aquí, en nuestro rincón del cosmos. Y ese rincón es maravilloso, lleno de posibilidades, lleno de potencial. Así que cuando mires las estrellas esta noche, recuérdalo. Estás mirando tu futuro. Estás mirando los mundos que algún día, tal vez, la humanidad explorará. Las estrellas de la Vía Láctea. Nuestras estrellas, nuestro hogar, nuestra prisión, nuestra galaxia. Y es suficiente, es más que suficiente. Es todo lo que necesitamos, todo lo que jamás necesitaremos, porque dentro de estos límites, dentro de estas fronteras invisibles impuestas por la física, hay espacio para soñar, para explorar, para crecer, para convertirnos en algo más grande de lo que somos ahora. La Vía Láctea es nuestra prisión galáctica, pero es una prisión tan vasta que parece infinita, tan hermosa que nos deja sin aliento, tan llena de misterios que nunca nos aburriremos. Y eso, al final, es todo lo que podemos pedir. Un hogar, un lugar en el universo, un pequeño rincón del cosmos que podemos llamar nuestro. Y cuando la noche llega, cuando las estrellas aparecen una por una, podemos mirar hacia arriba y saber que esas luces son parte de nosotros, que pertenecemos a ellas tanto como ellas nos pertenecen. Que la Vía Láctea no es solo nuestra prisión, es nuestra familia, nuestra herencia, nuestro destino. Y en ese conocimiento hay paz, hay aceptación, hay gratitud, porque podría haber sido peor. Podríamos haber nacido en un universo sin estrellas, en un universo vacío, en un universo muerto. Pero nacimos aquí, en este momento, en este lugar, en esta galaxia llena de luz y vida y posibilidad. Somos prisioneros de la Vía Láctea, pero somos prisioneros afortunados, bendecidos con una prisión que es un paraíso, que es un hogar, que es todo lo que necesitamos, y siempre lo será. Así que respira profundo, relájate, y acepta nuestra condición. Acepta los límites, acepta las fronteras, porque dentro de ellos, dentro de estos muros invisibles de distancia y física, hay libertad, hay esperanza, hay futuro. La Vía Láctea es nuestra prisión, y es hermosa, y es suficiente, y siempre lo será. Buenas noches, entonces volvemos a la realidad. Estamos atrapados en la Vía Láctea, o más precisamente en el grupo local. Y eso tiene que ser suficiente, porque es todo lo que tenemos, es todo lo que tendremos jamás. Y cuando lo piensas realmente, cuando consideras la magnitud de nuestra prisión, te das cuenta de algo asombroso. Es enorme, incomprensiblemente grande. ¿Qué tan grande es nuestra prisión? El grupo local tiene un diámetro de aproximadamente 10 millones de años luz. Eso es 4 veces la distancia a Andrómeda. Contiene 54 galaxias conocidas. Probablemente hay más. Galaxias enanas tan débiles que aún no las hemos detectado, escondidas en los pliegues del espacio, esperando ser descubiertas. La mayoría de estas galaxias son enanas, pequeñas, con apenas millones de estrellas.
algunas con solo cientos de miles. Son los escombros de la formación galáctica, fragmentos que nunca crecieron, que fueron perturbados por encuentros cercanos, que perdieron su gas a la radiación, que se quedaron pequeñas, insignificantes, pero aún así, cada una contiene mundos, estrellas con planetas, lugares donde la vida podría haber surgido. Las dos grandes son la Vía Láctea y Andrómeda. Son las dominantes del grupo local, las reinas de este reino cósmico. La Vía Láctea tiene aproximadamente 200.000 millones de estrellas. Andrómeda tiene 1 billón. Es el doble de masiva que nosotros, el doble de grande. Y hay una tercera galaxia notable, la galaxia del Triángulo. Messier 33 en el catálogo de Charles Messier, con 40.000 millones de estrellas. Más pequeña que las otras dos, pero sustancial, respetable. Estas 3 galaxias espirales dominan el grupo local. Son hermosas, tienen brazos espirales donde nacen nuevas estrellas, regiones de formación estelar brillando en rosa y azul. Nubes de gas hidrógeno colapsando bajo su propia gravedad, encendiendo la fusión nuclear, creando nuevos soles, que brillarán durante miles de millones de años, que tal vez tendrán planetas, que tal vez tendrán vida. Cuando la Vía Láctea y Andrómeda choquen en 4.000 millones de años, el grupo local cambiará dramáticamente. Las dos galaxias se fusionarán, pero no será una colisión en el sentido tradicional. Las galaxias son principalmente espacio vacío. Las estrellas están separadas por distancias enormes. La probabilidad de que dos estrellas choquen es casi cero. En cambio, las dos galaxias se atravesarán mutuamente. Sus campos gravitacionales interactuarán. Las estrellas serán arrojadas a nuevas órbitas. Algunas serán expulsadas completamente, lanzadas al espacio intergaláctico. Otras se acercarán, caerán hacia el nuevo centro galáctico. Dentro del grupo local hay aproximadamente 3 billones de estrellas, 3.000.000 millones. Cada una podría tener planetas. Si solo una de cada 100 estrellas tiene un planeta habitable, eso es 30.000 millones de mundos potenciales. 30.000 millones de lugares donde la vida podría existir, donde civilizaciones podrían surgir, donde podríamos ir algún día. Ese es nuestro horizonte, ese es nuestro futuro, 30.000 millones de mundos, y solo necesitamos encontrar uno, solo uno más que la Tierra, solo un planeta donde podamos vivir, donde podamos establecer una colonia, y desde allí expandirnos a otros y otros, hasta que hayamos tocado todos los mundos habitables del grupo local. Y dentro de la Vía Láctea tenemos posibilidades reales. El viaje interestelar dentro de la galaxia es difícil, pero no imposible. Alpha Centauri, nuestra estrella vecina más cercana, está a 4 años luz. Con tecnología actual, llegar tomaría 75.000 años. Demasiado largo para una tripulación humana, pero no imposible para una sonda, o para una nave generacional, o para humanos en animación suspendida. Si alguna vez desarrollamos esa tecnología, con tecnología avanzada podríamos reducir ese tiempo dramáticamente. Naves impulsadas por fusión nuclear podrían alcanzar tal vez el 5% de la velocidad de la luz. El viaje a Alpha Centauri tomaría 80 años. Una vida humana es largo, pero factible. Una persona podría partir joven y llegar vieja. O podríamos usar naves generacionales, 2 o 3 generaciones naciendo y muriendo en el camino. Breakthrough Starshot es ambicioso, enormemente ambicioso. Requiere construir un láser de 100 gigavatios. Eso es 100.000 millones de vatios, más potencia que muchas centrales eléctricas, y enfocarlo perfectamente en una vela del tamaño de una mano, moviéndose a velocidades increíbles.
Es un desafío de ingeniería monumental, pero es tecnología basada en física conocida, y la Vía Láctea es hermosa, es nuestra prisión. Sí, pero es una prisión tan vasta que parece infinita, tan llena de estrellas que parece eterna, tan rica en posibilidades que parece ilimitada. 200.000 millones de estrellas, cada una un sol, muchas con planetas. Algunos de esos planetas en zonas habitables, a la distancia correcta de su estrella, donde el agua puede ser líquida, donde la vida tal como la conocemos podría surgir, e incluso los mundos inhóspitos pueden ser terraformados, al menos en teoría. Marte es un ejemplo. Es frío, seco, sin atmósfera significativa, pero tiene recursos, tiene agua congelada en los polos, tiene dióxido de carbono en el suelo. Con suficiente tecnología podríamos calentar Marte, liberar el CO2, crear un efecto invernadero, derretir el hielo, crear océanos, introducir plantas, generar oxígeno. Y si podemos hacerlo en Marte, podemos hacerlo en otros mundos, en lunas de Júpiter, en lunas de Saturno, en exoplanetas alrededor de otras estrellas. Cada mundo terraformado es un nuevo hogar, una nueva oportunidad, un nuevo capítulo en la historia humana. O posthumana, porque para entonces es posible que hayamos cambiado, evolucionado, o nos hayamos modificado a nosotros mismos, genéticamente, cibernéticamente, porque podríamos destruirla. Hemos estado cerca. Guerras nucleares, cambio climático, pandemias, asteroides, erupciones volcánicas masivas. Hay muchas formas en que la civilización podría colapsar, en que la humanidad podría extinguirse. Y si eso sucede aquí, si nos destruimos antes de expandirnos a otros mundos, entonces todo se pierde. Entonces, cuando mires las estrellas esta noche, recuerda, estás mirando tu futuro. Estás mirando los mundos que algún día, tal vez, la humanidad explorará. Las estrellas de la Vía Láctea. Nuestras estrellas, nuestro hogar, nuestra prisión y nuestra oportunidad. Esa es nuestra herencia. Ese es nuestro destino. No las galaxias distantes, no los cúmulos lejanos, sino aquí, en la Vía Láctea, en nuestro grupo local. Ese es nuestro jardín, y debemos cultivarlo, cuidarlo, llenarlo con belleza, con diversidad, con vida en todas sus formas. Y en ese conocimiento hay paz, hay aceptación, hay gratitud, porque podría haber sido peor. Podríamos haber nacido en un universo sin estrellas, sin galaxias, sin estructura, solo vacío, oscuridad, nada, pero nacimos aquí, ahora, en este momento extraordinario de la historia cósmica. Somos prisioneros de la Vía Láctea. De eso no hay duda. Las leyes de la física son claras, las distancias son insuperables, las energías requeridas son inalcanzables. La expansión del universo es inexorable. Pero somos prisioneros afortunados, bendecidos con una prisión que es un paraíso, que es un hogar, que es todo lo que necesitamos. La Vía Láctea es nuestra prisión galáctica, y es hermosa, y es nuestra, para siempre. Buenas noches. Hablemos más sobre lo que significa estar atrapados, sobre las implicaciones filosóficas, porque no es solo un límite técnico, es una realidad existencial. Cambia cómo debemos pensar sobre nuestro lugar en el cosmos, sobre nuestro futuro como especie. Durante siglos, los humanos hemos soñado con explorar el universo, desde que Galileo apuntó su telescopio al cielo, desde que vimos que las estrellas eran soles distantes. La idea de viajar a ellas capturó nuestra imaginación. La ciencia ficción está llena de historias de viajes interestelares, de viajes intergalácticos, de imperios que se extienden por múltiples galaxias. Star Wars, Star Trek, Battlestar Galactica, la Guerra de las Galaxias.
Todas estas historias asumen que el viaje intergaláctico es posible, que con suficiente tecnología podemos ir a cualquier parte, que el universo entero está abierto para nosotros, que solo es cuestión de tiempo antes de que desarrollemos los motores de curvatura, los hiperimpulsores, los generadores de agujeros de gusano. Pero la realidad es diferente. La física es implacable. Las distancias son insuperables. Las velocidades requeridas son inalcanzables. Y la expansión del universo nos está quitando incluso las galaxias que podríamos, en teoría, alcanzar si tuviéramos tiempo infinito. Estamos atrapados, confinados al grupo local de galaxias. Y eventualmente, cuando la Vía Láctea y Andrómeda se fusionen, confinados a una sola supergalaxia, Milkdrómeda, eso será nuestro universo. Todo lo que alguna vez conoceremos directamente. Todo lo que alguna vez tocaremos. Es humillante, en cierto sentido. Somos tan pequeños, tan insignificantes a escala cósmica. Nuestra galaxia es una entre cientos de miles de millones. Hay más galaxias en el universo observable que estrellas en la Vía Láctea, y la vasta mayoría de ellas están y estarán para siempre fuera de nuestro alcance. Pero también es liberador, porque nos libera de la carga de lo imposible. No tenemos que preocuparnos por explorar todo el universo. Es imposible. Literalmente imposible. Entonces podemos enfocarnos en lo que sí es posible, en nuestra galaxia, en nuestro grupo local, en los miles de millones de estrellas a nuestro alcance. Y eso debería ser suficiente, porque piénsalo, incluso si dedicáramos toda nuestra energía como especie a la exploración galáctica, incluso si enviáramos naves a una estrella diferente cada día, tomaría más de 500 millones de años explorar todas las estrellas de la Vía Láctea. 500 millones de años. Los dinosaurios se extinguieron hace solo 66 millones de años. La vida multicelular compleja apareció hace apenas 600 millones de años. Antes de eso, la Tierra estaba dominada por organismos unicelulares. Durante 3.000 millones de años, 3.000 millones de años de bacterias y arqueas, antes de que surgiera algo más complejo. 500 millones de años es tiempo suficiente para que la vida evolucione de microorganismos a dinosaurios a humanos, varias veces. Es una escala de tiempo geológica, evolutiva, no humana. Ninguna civilización podría mantener un proyecto de exploración durante tanto tiempo. Las civilizaciones cambian, evolucionan, colapsan, renacen. Pero eso ilustra el punto. Tenemos tanto que explorar dentro de nuestra propia galaxia que nunca terminaremos, nunca agotaremos las posibilidades, nunca nos quedaremos sin nuevos mundos que descubrir, sin nuevos misterios que resolver, sin nuevas fronteras que cruzar. La Vía Láctea es suficiente. Tiene que serlo, porque es todo lo que tenemos. Y en lugar de lamentarnos por las galaxias que nunca visitaremos, deberíamos celebrar las estrellas que sí podemos alcanzar, los planetas que podemos explorar, los mundos que podemos hacer nuestros. Piensa en las posibilidades. 200.000 millones de estrellas. Supongamos que solo el 1% tiene planetas en la zona habitable. Esos son 2.000 millones de planetas potencialmente habitables. 2.000 millones. ¿Cuántos de esos tienen vida? No lo sabemos. Tal vez muchos, tal vez pocos, tal vez solo uno. La Tierra. Si estamos solos, tenemos la responsabilidad de extender la vida a otros mundos, de sembrar planetas estériles con vida terrestre, de hacer que la Vía Láctea florezca con organismos, con ecosistemas, con biodiversidad. Podríamos convertirnos en los jardineros de la galaxia, los creadores de mundos vivos, los portadores de la antorcha de la vida,
Y si no estamos solos, si hay otras formas de vida en la galaxia, entonces tenemos la oportunidad de encontrarlas, de conocerlas, de aprender de ellas, de intercambiar conocimiento, de construir algo juntos, una comunidad galáctica de seres conscientes, unidos por la curiosidad, por el deseo de comprender, por el anhelo de conexión. Esa es una visión hermosa, aspiracional, tal vez ingenua, pero es posible, dentro de la Vía Láctea, dentro de los límites de nuestra prisión galáctica. No necesitamos otras galaxias para tener un futuro grandioso, para alcanzar nuestro potencial, para convertirnos en algo más grande. Y hay otra cosa a considerar: el tiempo. Tenemos mucho tiempo. El Sol brillará durante otros 5.000 millones de años. Eso es más tiempo del que la vida ha existido en la Tierra. La vida surgió hace aproximadamente 3.800 millones de años. En 5.000 millones de años más, podríamos evolucionar en formas inimaginables, convertirnos en especies completamente diferentes, o trascender la biología por completo. Hay futuristas que hablan de la singularidad tecnológica, el punto en que la inteligencia artificial supera la inteligencia humana. Y a partir de ahí, el cambio se acelera exponencialmente. Las máquinas diseñan máquinas mejores, que diseñan máquinas aún mejores, en un ciclo de mejora recursiva, hasta que alcanzamos niveles de inteligencia y capacidad que no podemos ni imaginar hoy. Si eso sucede, todo cambia. Las limitaciones biológicas desaparecen. El tiempo de vida ya no es 70 u 80 años. Podría ser 1.000 años, 1.000.000, indefinido. Las naves espaciales no necesitan sistemas de soporte vital complejos. Las entidades digitales pueden existir en cualquier sustrato. Pueden viajar como información, transmitirse por señales de radio, reconstruirse en el destino. Esto abre posibilidades, incluso con las limitaciones de la velocidad de la luz. Podrías enviar tu mente como un patrón de información, viajando a la velocidad de la luz como una señal de radio. Alcanzando Alpha Centauri en 4 años. Alcanzando el otro lado de la galaxia en 100.000 años. Largo para un humano, pero trivial para una mente digital inmortal. Por supuesto, esto asume que la conciencia puede ser digitalizada, que la mente es software corriendo en el hardware del cerebro, que puede ser copiada, transferida, ejecutada en diferentes sustratos. Es una suposición grande, controvertida. No todos los filósofos o neurocientíficos están de acuerdo. Pero si es posible, cambia todo. La Vía Láctea se vuelve mucho más accesible, no para humanos de carne y hueso, sino para sus descendientes post-biológicos, para las mentes que evolucionamos o que creamos. Esas mentes podrían extenderse por toda la galaxia, habitando estaciones espaciales, asteroides, planetas, incluso naves viajando entre las estrellas. Y en ese escenario, la prisión galáctica se siente menos como una prisión, más como un hogar vasto, un jardín para cultivar, un lienzo para crear. 200.000 millones de estrellas, suficientes para mantener ocupadas incluso a civilizaciones inmortales postbiológicas durante eones. Pero volvamos al presente, a los humanos de hoy, de carne y sangre, con vidas de décadas, con limitaciones biológicas. Para nosotros, incluso Alpha Centauri es casi inalcanzable. 4 años luz, 75.000 años con nuestra tecnología actual, varias décadas con tecnología futura optimista. No veremos viajes interestelares en nuestras vidas, probablemente no en las vidas de nuestros nietos, quizás no en los próximos siglos. Es un proyecto multigeneracional. Requiere paciencia, visión a largo plazo, inversión sostenida y voluntad política.
mucha voluntad política, porque es caro. Construir naves interestelares requiere recursos masivos, energía, materiales, tiempo, y el retorno de la inversión es incierto. Las primeras misiones podrían fracasar, podrían no encontrar nada de valor, podrían no regresar. Es un riesgo, una apuesta. En el futuro, en la exploración por sí misma, nuestra especie no siempre es buena en eso, en invertir en el futuro lejano. Tendemos a enfocarnos en el corto plazo, en el próximo trimestre, en la próxima elección, en la próxima generación a lo sumo. Proyectos que tomarán siglos son difíciles de vender políticamente, pero han sucedido. Las catedrales medievales tomaron generaciones en construirse. Los constructores sabían que no las verían terminadas, pero construyeron de todos modos, para sus hijos, para sus nietos, para la gloria de Dios, para el orgullo de su ciudad. Necesitamos ese espíritu de nuevo. Necesitamos pensar en siglos, en milenios, en el largo arco de la historia humana, y decidir que vale la pena, que alcanzar las estrellas, extender la vida más allá de la Tierra, asegurar la supervivencia a largo plazo de nuestra especie. Vale el esfuerzo, la inversión, el sacrificio, porque si no lo hacemos estamos apostando todo a un solo planeta, a un solo punto de fallo. Un asteroide, una supererupción volcánica, una pandemia, una guerra nuclear. Cualquiera de estas cosas podría acabar con nosotros, podría terminar con la civilización, podría devolver a los sobrevivientes, si los hay, a la edad de piedra. O peor, pero si nos expandimos, si establecemos colonias en Marte, en las lunas de Júpiter, en estaciones espaciales, eventualmente en otros sistemas estelares, nos volvemos resilientes. Un desastre en la Tierra ya no significa extinción. La humanidad continúa, en otro lugar, en otros mundos. Esa es la verdadera razón para explorar el espacio, no para escapar de la Tierra, sino para asegurarla, para garantizar que pase lo que pase aquí, nuestra especie sobrevive, nuestro conocimiento sobrevive, nuestro legado continúa. Y dentro de la Vía Láctea tenemos espacio de sobra para hacer eso. No necesitamos otras galaxias, necesitamos la nuestra, y necesitamos la voluntad para alcanzarla, para hacer de las estrellas nuestro hogar, para convertirnos en una especie verdaderamente espacial, no solo visitantes ocasionales del espacio, sino habitantes, residentes permanentes de la frontera cósmica. Ese es nuestro destino. Si lo elegimos, si decidimos que vale la pena, si invertimos los recursos, el tiempo, la energía, para hacerlo realidad, la Vía Láctea espera, nuestro hogar galáctico, nuestra prisión cósmica, nuestra oportunidad, nuestra esperanza, nuestro futuro. No podemos escapar, pero no necesitamos hacerlo, porque aquí, dentro de estos límites, hay más de lo que jamás podremos explorar, más mundos de los que jamás podremos conocer, más posibilidades de las que jamás podremos agotar. Y eso, finalmente, es suficiente, más que suficiente. Es todo. Buenas noches.